Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siempre es complicado los que rearrancan después de la hora de comida, pero veo que hay mucho ánimo todavía. Estuvo bien la comida, hubo proteína. Y pues nada, continuamos con las excelentes sesiones que hemos tenido de la mañana. Este también es un panel de lujo. Y de hecho me voy a permitir presentar a los que hoy tendrán la palabra. Todos grandes amigos y evidentemente expertos más que connotados. Si les parece, voy a leer todos para que ya sea luego muy dinámico, ¿no? Tenemos al fondo de la mesa al doctor Juan González García. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Escuela Superior de Economía del Politécnico Nacional, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, adscrito al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de la Universidad de Colima, y a la Facultad de Economía de la Universidad. Estudioso de la economía de la región transpacífica, con referencia a los casos de desarrollo económico comparado y las políticas económicas, comerciales, de inversión, ciencia, tecnología y desarrollo regional. Ha publicado 4 libros sobre la economía china como autor único, 2 más como coautor sobre México y China en materia agrícola y más de 70 artículos y capítulos de libros sobre diversos tópicos de la economía china. Ha ofrecido más de 100 conferencias en México y el extranjero sobre diversos tópicos de los estudios comparativos de México y China. Por otro lado, está también el doctor Roberto Hernández, profesor e investigador, así como jefe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Cursó estudios de pre- y posgrado sobre economía, Asia, historia moderna y contemporánea de China y ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara, el Colegio de México y la Universidad de Beijing, respectivamente. Ha realizado docencia e investigación sobre teoría de relaciones internacionales, economía política en el este de Asia e historia de China. Experiencia laboral, 14 años en el sector público federal, incluyendo las secretarías de Relaciones Internacionales, Exteriores, Economía y en CONASUPO. A mi lado derecho, el doctor Arturo Oropesa García, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vicepresidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, árbitro de solución de controversias por parte de Brasil dentro del mecanismo de Mercosur, especialista en temas globales de integración y comercio internacional, autor y coordinador de más de 30 obras en la materia, con especialidad en las regiones de América Latina, América del Norte, Asia del Este, China. Evidentemente ha sido conferencista y profesor invitado en diversas universidades de América del Norte, Asia, China, Latinoamérica, Europa y África. De igual modo, ha impartido conferencias en organismos internacionales como la OEA, la CEPAL, ALADI, COMEXI, entre muchas otras. Y bueno, finalmente, el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que coordina el Laboratorio de Análisis en Comercio y Economía y Negocios, la CEN, profesor investigador de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, donde coordina el área de Economía Internacional. Es responsable del eje de Política Internacional de la Red Académica América Latina, el Caribe y China. Es coordinador del Seminario de Análisis Cuantitativo en Relaciones Internacionales en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Es comentarista y articulista de negocios y economía en CNN, Xinhua, AFP, El País y El Universal. Laboró en las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Economía y en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Su reciente publicación es The New Digital Relationship Between Mexico and China por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, sin más preámbulo y como venía en nuestro programa, vamos a pedirle al doctor Juan González que él pueda empezar. Recuerden que tenemos 15 minutos. Cuando falten 5 les haré pasar un papelito y confiamos en que harán uso responsable del tiempo. Buenas tardes a todos y todas. Doctora Marisela Connelly, gracias por la invitación nuevamente, como el año pasado, para estar presente en este nuevo seminario que con motivo de los 70 años de la creación de China organizó el CEA con usted y el profesor Zili. Bien. También antes de empezar, pues saludo a los colegas de la mesa, todos muy apreciados. Y en aras a lo que comentó el doctor Renato respecto al tiempo, voy a plantear los puntos en los que se estructura esta plática, aclarando que me voy a ir principalmente a
al cuarto punto del ingreso de China a la OMC, y es desde mi punto de vista en donde se deriva ya de manera clara el conflicto económico y comercial entre China y Estados Unidos, cómo se da en la primera década del siglo, la década pasada, y que hay eventos políticos, políticos e internacionales que inciden un poco en una especie de stand-by. Posteriormente y en esta década, China como alter ego de Estados Unidos en la economía global, y a final de cuentas el tema pues, de moda, que es la guerra comercial y los impactos principales que ha tenido. Bien, entonces inicio brevemente. Como se vio en la mañana, algunos de los temas globales y regionales que más interés generan, particularmente en la esfera académica, son los temas cambio climático, terrorismo, migración internacional, pero particularmente en el área de economía, los temas de la hegemonía económica. Y esta hegemonía económica, obviamente, que tiene nombre y apellidos, en la actualidad es China y Estados Unidos. Con motivo de este seminario sobre los 70 años, yo planteo que no porque estemos con los 70 años de la creación de China, nos tengamos que referir a que en estos 70 años se han dado las relaciones económicas entre China y los Estados Unidos. Obviamente sin desconocer que el territorio de China existe desde milenios y siglos, pero sin embargo particularmente yo sí considero cuando menos 3 eventos importantes en el periodo de la Guerra Fría. Previo a la Guerra Fría y en el siglo XIX fundamentalmente está un hecho que, quieras o no, está presente en la memoria colectiva de los chinos y es los tratados desiguales. Desde mi punto de vista, aunque ese tema fue un tema del expansionismo imperialista, ahí se da propiamente una primera aproximación de la relación económica, analizando desde la perspectiva económica cómo se va a dar esa relación. Posteriormente, con la creación de la República de China, entre 2012 entre 1912 y 1949, se da otro tipo de relación, pero particularmente con la República China de Taiwán y en menor lugar con la República Popular China. Aquí me interesa destacar 2 cosas. Inicialmente, el tema de que China, hacia 1944 y previo a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, pero también a la creación de la nueva estructura económica internacional y con la intención de Estados Unidos de que el conflicto entre el ejército nacionalista y el ejército rojo no fuera más allá, invita a los representantes de ambos a formar parte de la Organización Internacional del Comercio, que finalmente deviene en el GATT. En el GATT tenemos entonces en el 47 que dentro de los 23 países parte contratante está China como perteneciente a este organismo. Y esto lo traigo a colación porque efectivamente hoy los temas comerciales es parte de la gran problemática. En el periodo del socialismo real en China, obviamente el tema de la Organización Económica Internacional, particularmente la liderada por Estados Unidos, pues es de segundo orden. Pero obviamente, y en ese contexto de la Guerra Fría y de la relación de la relación, sí, finalmente entre capitalismo y socialismo, se da el hecho del bloqueo comercial de Estados Unidos hacia los países socialistas o orientales, ¿sí? Y ese es un segundo hecho que yo quiero destacar forzando un poco, repito, el tema de los 70 años, que en el pasado hay eventos que de alguna manera tienen ciertos rasgos que influyen o influyeron posteriormente cuando ya se da el cambio en China, el giro en el régimen de organización
político, social y económico del socialismo hacia el llamado socialismo con características chinas de 1978 en adelante. Bien, entonces ahí yo voy a adelantarme en la presentación para tratar de ubicar la década de los 70. Hay otro acontecimiento importante que es, como ustedes pueden ver ahí, el inicio del establecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre, ahora sí, Estados Unidos y la República Popular China, en donde se da el inicio del reconocimiento de Estados Unidos de una sola China, pero también lo que en la década de los 70 sería el inicio del otorgamiento a China, a la República Popular de China, sin ser parte del GATT, el trato de nación más favorecida. Ese trato de nación más favorecida, obviamente que se cristalizó únicamente hasta después de que se establecieron las relaciones diplomáticas después del 79, y es en el 80 en donde se empieza a documentar el hecho de que China recibe ese trato, el cual se va a dar de manera permanente, inclusive hasta años previos a cuando China ingresa o, como planteamos algunos, regresa a la OMC, a la ya OMC, antes GATT. Bueno, entonces China, cuando da el giro en su modelo socialista real por el socialista de mercado, se pretende incorporar a toda la estructura económica internacional, esa que se crea en el 44 con los gemelos de Bretton Woods, pero particularmente a la OMC. Ya sabemos que en el 80 logra su objetivo de ingresar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, pero no así al GATT, en donde ya propiamente en el marco de las relaciones económicas entre China y Estados Unidos se da la primera negativa o confrontación, por llamar de alguna manera, de Estados Unidos en torno a la intención de China de ingresar al organismo. Aquí entonces se da sistemáticamente esa negación, el tema obviamente de China, del ingreso de China al GATT-OMC. En su momento fue considerado el de mayor, el que más años consumió en el ingreso, 15 años, en los cuales particularmente desde 84, pero sobre todo en 85 y 86, cuando China inicialmente quería ingresar al organismo, no lo logra, y posteriormente en la década de los 90, cuando se dan las negociaciones bilaterales para la postulación de China ante el organismo. Obviamente, como se sabe, son 3 los niveles que establecía el GATT y posteriormente la OMC para pertenecer al organismo. Básicamente los compromisos nacionales o unilaterales que el país se compromete a hacer, la creación del grupo ad hoc para la negociación de la incorporación y obviamente los compromisos multilaterales que hace el país ante el organismo. De alguna manera China avanzó en el primero y en el tercero, pero en el bilateral no. Y en el bilateral es nuevamente Estados Unidos el principal opositor a la pretensión china de ingresar a la OMC, que se crea en el 94. Y esto, obviamente, porque ya en la década de los 90 estaba presentándose el llamado por muchos impresionante crecimiento económico que China empezaba a experimentar en la década de los 90.
Y este obviamente es uno de los argumentos que yo planteo en la exposición, que repito, la acoto a algunos cuantos puntos, que está dentro de los elementos a revisar para en el tiempo encontrar esos argumentos que nos permitan comprender un poco más allá de lo cotidiano en medios y en redes en torno a el derrotero que está tomando esa disputa entre estos dos países. Y claramente, como ya se ha planteado en esta sesión, pues está el caso de que China, como ustedes pueden ver en algunos de los gráficos, consolida un crecimiento económico importante, el cual, y aquí en algunos de los gráficos que tiene la presentación, hay cálculos con base en millones de dólares, pero particularmente con base en dólares de 2010, en donde pues está corroborado, ya no es la estadística china del socialismo en donde se maquillaba demasiado la información, porque esta información es fuente del Banco Mundial y en donde la tasa de crecimiento sostenido en las últimas 4 décadas es superior al 9%. Ya en la mañana la doctora Connelly decía Japón, Inglaterra, no hay parangón en la historia económica reciente de los siglos XIX, XX y pues obviamente lo que va del XXI de este nivel de crecimiento y obviamente que tiene implicaciones en el desarrollo económico. Las relaciones económicas entonces entre ambos países se tornan un tanto conflictivas. ¿Y conflictivas porque sabemos que Estados Unidos empieza a argumentar en torno a qué es lo que explica ese crecimiento económico de China, desde su punto de vista obviamente, y es que explican todas las políticas económicas, políticas fiscales, políticas industriales, políticas comerciales, políticas cambiarias, que es un argumento muy recurrente a los que acude China para mantener ese crecimiento económico impresionante. Bien, repito, como los tiempos van muy rápido aquí, lo cierto es que hay otros tres elementos a considerar y precisamente también ya se comentaba acá, el hecho de que China está entrando por muchos temido, pero por muchos deseado, el fenómeno de la trampa del ingreso medio, en donde se refiere básicamente a los países que logran un PIB per cápita en dólares americanos de entre 10 a 20 mil dólares. China ya está ahí y de acuerdo a las proyecciones, no ceteris paribus, sino mutatis mutantis, es posible que China logre en la década que está por entrar en el año que entra, superar la trampa del ingreso medio. Por ahí yo hice me aventuré a hacer alguna proyección con base en la medición del PIB de ambos países en 2018 y en 2010, y en ambos me da que es más o menos a partir del 2030 al 2035, cuando China logra superar a Estados Unidos. En paridad de poder adquisitivo ya se sabe que desde el 2013 le ha superado. Aquí están un poco esas proyecciones, tanto del PIB mundial como de ambos países. Y bueno, lo que yo voy a desarrollar de manera muy breve es entonces algunas implicaciones, que es en lo que también se está trabajando, del conflicto comercial. Hay implicaciones que estas sí obviamente son anunciadas o ya elaboradas por los organismos internacionales. Hay efectivamente un impacto en el PIB mundial,
en el comercio internacional y en la disminución de los flujos de inversión extranjera directa. Para China también hay una disminución, pero no obstante eso, se espera que su meta del 13º plan quinquenal se mantenga por arriba del 6%, que es el pronóstico inicialmente planteado de entre 6 y 6.5% para los 5 años. Y pues paradójicamente con los datos del Buró de Estadísticas del Estado para agosto de este año, el comercio en China ha crecido, el PIB no se ha contraído como se esperaban algunos analistas inicialmente. El pronóstico más pesimista habla de alrededor del 5.8 al 5.5, pero hay otros que lo llevan hasta el 6.2 para 2019. Y esto es considerando que está en un estira y aflojo, en un, como dirían los boxeadores, en un finteo y golpeteo permanente entre ambos países, y pues tendríamos que esperar, a final de cuentas, si los acuerdos a los que llegaron en el mes de septiembre, el mes pasado, les dan mayor claridad para tomar ese respiro que bien le vendría a la economía internacional, o bien van a fondo. Repito, tomando como metáfora o analogía el tema del boxeo, creo yo que, y me voy aquí un poco a las conclusiones, es obvio que Estados Unidos tiene temor desde el punto de vista económico de que China efectivamente le desplace, y por ello es que está estableciendo todo tipo de políticas comerciales y no tan comerciales, las prohibiciones que se están dando en materia tecnológica. Y pues las implicaciones todavía esperemos que, todavía están por verse, pero esperemos que a final de cuentas disminuya la intensidad para poder dar certeza a la economía internacional y obviamente a ambos países, no sin dejar de considerar que un horizonte que se vislumbra de mediano plazo es que efectivamente el dinamismo de la economía china se va a mantener, cuando menos la próxima década, con crecimientos entre el 4 al 5%. Y pues yo aquí lo dejo porque, repito, el tiempo nos apremia. Un aplauso para todos. Muchas gracias por su participación, doctor González García. Ahora le cedo la palabra al doctor Roberto Hernández. Igual les pido 15 minutos, por favor. Yo voy a hablar sobre la política de comercio exterior de China y sus efectos en las relaciones con Estados Unidos. Bueno, quienes antecedieron, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Marisela como a Eduardo, y bueno, una congratulación por este evento extraordinario que nos ha vuelto a reunir a los expertos en asuntos de China. Les decía, yo voy a hablar sobre la política de comercio exterior de China y sus efectos en las relaciones con Estados Unidos, y afortunadamente muchos de los aspectos que voy a mencionar
ya se han mencionado a lo largo de la mañana y ahorita con Juan. Entonces voy a tratar de referirme con más precisión a algunos aspectos que agreguen a varias de las argumentaciones que ya se dieron. Bueno, así a grandes rasgos lo que voy a mencionar es que el comercio exterior es, como ha sido manifestado y como es obvio, es un pilar fundamental para la estrategia económica de China, y que a su vez nos explica muchos de los aspectos concretos como el BRI, la iniciativa de la Franja y de la Ruta, los apoyos a las empresas estatales y privadas y la estrategia de desarrollo económico. Todo esto tiene sentido con esta estrategia de desarrollo económico de China. Ya conocemos, ya hemos leído cómo China ha pasado del proteccionismo a una economía abierta y ahora convirtiéndose en el paladín de la globalización, paradójico hace algunos años, pero lo estamos viviendo. Lo importante aquí desde mi perspectiva de relaciones internacionales, de economía política internacional específicamente, es que China desde finales de los años 70 ha ido incorporando las normas y los valores predominantes del sistema internacional de Bretton Woods, pero los ha ido transformando para su propio beneficio. Eso yo creo que hay que destacarlo. No las pretende cambiar de unas por otras, pero sí haciendo ajustes importantes. Aquí quiero contextualizar algo y creo que es bueno mencionarlo, que tenemos ahora la idea de un nuevo ascenso de China. Y digo nuevo ascenso, en el cual los historiadores chinos han puesto énfasis que este es el cuarto ascenso de China. Hay que recalcarlo y esto se enfatiza precisamente en los periodos fundamentales de China, en tiempos de la dinastía Qing, con Shi Huangdi, cuando se estableció por primera vez, se unificó China, después con la dinastía Tang, con la dinastía Ming, y ahora lo estamos viendo desde una nueva perspectiva que es la globalización. Los aspectos de ascenso de China en las etapas anteriores tenían un carácter meramente regional. Entonces, la característica en este caso es que China está recuperando el papel y la importancia que tenía a nivel económico a lo largo de la historia, por casi 2000 años, como pueden ver aquí. China fue la economía más importante, esto es a lo largo de nuestra era, del año 0 hasta el 2000, hasta el 2001, aquí cayó radicalmente y ahora vemos cómo se está aumentando China. Entonces, esto es el nuevo ascenso de China. ¿Por qué se debe esto? Eso es muy importante. Se debe al uso más eficiente de las formas de energía por parte de Occidente, que fue la causa de la caída de China. La revolución industrial, el deterioro de la gobernabilidad de la dinastía Qing, perdón, le falta una G, de la dinastía Qing, de la dinastía Manchú, y la ocupación y reparto de China por la influencia de las grandes potencias. Ya lo hemos estudiado desde hace muchos años. ¿Y a qué se debe el nuevo ascenso de China? Básicamente se debe al aumento en la productividad, a que se subió a la revolución industrial, a la primera, segunda, tercera y la cuarta revolución industrial, que ya se mencionó en la mañana con mucho detalle, afortunadamente. ¿A qué se debe? Otros detalles, a la inversión de capital financiero, de la inversión extranjera directa, al aumento del capital humano, como ya se dijo también, alta propensión al ahorro y la inversión, que la conocemos desde estudio, esa
mentalidad china del ahorro y asiática en general, y a las medidas de carácter capitalista. No hay que tenerle miedo a este concepto, estamos en la academia y si alguien se asusta, pues que se asusten los burócratas porque nosotros no. Bueno, ya se ha dicho también, el crecimiento económico de China ha sido impresionante en los últimos años. Lo importante aquí es que de 1979 a 2018, el pastel, el Producto Interno Bruto de China, se incrementó con la misma base de datos del Banco Mundial 76 veces. El embajador mencionó 170 y tantas veces en la mañana, pero seguramente tomó de 1949 a la fecha. Pero cuando se da la apertura de China hacia el exterior, medido literalmente en términos de Producto Interno Bruto, el pastel se ha incrementado, por eso ha habido reparto de la riqueza. Mientras no haya crecimiento económico, ¿qué se va a repartir? Entendamos la lección, México. Bueno, sigo para adelante. Esto ya se mencionó, el crecimiento del Producto Interno Bruto. China se convierte en la segunda economía del mundo, esto es el PIB de las principales economías, medido en términos monetarios también, después de Estados Unidos, ven ustedes en segundo término a China. Y aquí entramos en los aspectos ya de la política de comercio exterior. Ya sabemos, China, ya lo he dicho, ya se ha mencionado, se integra al sistema económico internacional del 49 para acá. Con la apertura al comercio, China redujo básicamente los aranceles que tradicionalmente tenía en el momento en que después de 15 años de tocar la puerta fue aceptado en la Organización Mundial de Comercio. En este momento, es el último, de rojo aquí, en este momento la política comercial de China es comparable a la de los demás países en desarrollo de la OMC. Ahí es uno de los conflictos con Estados Unidos porque ya Trump ya no acepta ese juego de las reglas del juego de la OMC, ya no lo considera como un país en desarrollo, entonces son las presiones de que debe de cambiar su política arancelaria. La participación de China en el comercio mundial se debe también, como en los otros casos, fundamentalmente al cambio institucional, a la reforma económica, a la transformación productiva, al desarrollo industrial, que también el doctor Valderrama en la mañana nos lo mencionó con muchas gráficas que después nos las pasa con más detalle porque, hay muchísimas cosas que aprender de ahí. Entonces, China adoptó paulatinamente y se ha integrado a los estándares internacionales, como decía, diseñado por las grandes potencias en Bretton Woods. De este modo, China ahora es el principal exportador del mundo y el segundo importador, solo después de Estados Unidos. Y también, aquí hay un detalle muy importante, que actualmente China es el país con el mayor nivel de comercio y superávit en la balanza comercial. Esto es lo que está haciendo rechinar las relaciones con Estados Unidos, que tiene un déficit cercano a ahorita lo voy a mencionar, a los 400 y tantos millones de dólares con Estados Unidos, pero tiene un superávit aproximadamente de 500, a ver, aquí lo voy a decir con más precisión, a ver, aquí no alcanzó a salir completo, pero bueno, es el comercio de China. Como ven, el comercio total de China se ha seguido manteniendo, esto es hasta el 2018, no obstante los problemas que ha tenido incluso de crecimiento económico, salvo en el 2013, ustedes lo pueden ver, que tuvo 3.868.000 millones de dólares, ahora casi lo alcanzó
4 millones en el 2014, 4 millones en el 2014, en el 2013 4.858.000 y ahora son 4.600 en el 2018. Entonces pueden ver cómo las tasas de comercio se siguen manteniendo, algunos años al alza, muy impresionante, algunos a la baja, y sigue teniendo tasas de crecimiento de año a año mayor a 2 dígitos. Entonces, no obstante que su crecimiento económico sí, ya como lo mencionó el doctor González, sí se ha ido decreciendo, sí se sigue manteniendo una buena importancia. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente. Esto es el saldo que tiene, el déficit que tienen algunos países con China. Esto es Estados Unidos, es el primero que tiene en 2017, tenían déficit de 452.000 millones de dólares y vemos cómo con algunos, algunos tienen superávit con China. ¿Qué tipo de comercio tiene China? Básicamente son productos industriales, tanto las exportaciones como las importaciones. Básicamente, sí, los productos agrícolas son muy importantes sobre todo para la agricultura de Estados Unidos, y ya recientemente declaró Donald Trump que en las negociaciones, voy a pasar rápidamente porque si no, no voy a decir lo más importante que quiero, ya la esencia del asunto. Bueno, aquí las relaciones de China con Estados Unidos, bueno, ya lo hemos dicho, hay un paulatino déficit de Estados Unidos con China. Esto es, aquí lo pueden ver a lo largo del 85 a la fecha, en donde dice el saldo, cómo se ha ido incrementando el déficit de Estados Unidos con China hasta alcanzar en el 2018 419.000 millones de dólares. La guerra comercial de China con Estados Unidos, ustedes lo saben, básicamente se concentró, lo pueden ver en el segundo párrafo, donde Estados Unidos impuso aranceles por 550.000 millones de dólares y China 185.000, proporcional al comercio que tienen entre ellos, o las importaciones que tienen. Lo importante que quiero recalcar aquí, que junto con esta guerra comercial se ha dado una cooperación. Esto es, ustedes lo pueden ver en el tercer párrafo, que desde hace año y medio, no obstante todo este proceso de repercusiones, de agresiones de carácter arancelario y de cuotas entre los países y de no aceptar las importaciones de ciertos países, se han dado una serie de reuniones de trabajo. La más reciente es la que se está realizando en estos días en Washington, es la 13ª, y a la cual ya se llegó a un acuerdo. Bueno, ha afectado la economía de ambos países y la economía global, y ya se dijo también, y yo lo recalco, que el problema no es solamente comercial. Este conflicto es de carácter de tecnología, de finanzas y sobre todo de inteligencia artificial, que también ya afortunadamente lo mencionamos. Bueno, básicamente las argumentaciones centrales es que no es solamente un problema de carácter comercial, sino que Estados Unidos también tiene que modificar varios aspectos de su estructura económica. Esto es porque si China deja de exportar productos, Estados Unidos tendrá que importar de otros países porque tiene una estructura de consumo muy deficitaria por sí misma. Ahorita con China tiene 400 y tantos mil millones de dólares de déficit, pero Estados Unidos ha llegado a acumular $1 billón
de déficit antes de que tuviera el conflicto con China. Entonces el problema es de carácter estructural. Bueno, el punto está en que si se llega a un nuevo acuerdo o no. El más reciente es el que se acaba de establecer, que se considera la primera etapa de un acuerdo más amplio, y es el que se pretende que, bueno, están casi seguros, con Trump no se sabe nada, pero en unos 15 días se supone que en la reunión de APEC de Santiago de Chile, ahí se firmaría este acuerdo que ambas partes coinciden en que es una primera etapa, en la cual por lo pronto se detiene el incrementar los aranceles a los productos como se tenía ya programado del 25 al 30%, ustedes lo pueden ver en el tercer párrafo, por valor de 250 mil millones de dólares. Esto se detuvo. China se compromete a transparentar el manejo de sus divisas, que ya ven que lo acusa de que manejó el yuan cuando Estados Unidos le incrementó sus aranceles. Pues cada quien se defiende como puede. Bueno, es mi opinión. Acordó aflojar por lo pronto algunas restricciones a Huawei, que ustedes saben que es un problema ahí que adicional al carácter comercial, y se anunció la definición de una ruta para la segunda y tal vez la tercera etapa, depende cómo avancen. Bueno, allí hay todavía algunos pendientes de las tasas que se siguen manteniendo por parte de Estados Unidos y de China. China sigue planteando que si se quiere llegar a un verdadero acuerdo, Estados Unidos tiene que eliminar todos los aranceles, y Estados Unidos obviamente que está exigiendo otro tipo de restricción, quitar algunas restricciones, como ustedes lo saben, al condicionamiento, a la transferencia tecnológica de las empresas que participan en el mercado chino, y facilitar las inversiones de carácter financiero y de los seguros. Las conclusiones rápidamente, bueno, lo interesante es lo que les decía al principio, es que varios estudiosos chinos, cuando mencionan estos ascensos de China a lo largo de su historia, coinciden con una apertura. Están justificando el presente, por supuesto, y cuando China tuvo problemas de carácter económico, problemas de declinación en su capacidad económica, se debió fundamentalmente al enclaustramiento que se dio. Ustedes lo saben, conocemos muy bien el siglo XVII, XVIII, China estaba totalmente cerrado. Bueno, incluso durante la época del maoísmo también volvió a cerrarse. Entonces, bueno, después de 15 años de enfrentamientos, ya se prevé que las partes han llegado a un acuerdo satisfactorio. Y hay que recalcar algo muy importante, que detrás del conflicto económico, comercial y financiero y la competencia en la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos está la lucha por el liderazgo mundial, lo cual se manifiesta en los terrenos de la geoeconomía, que es lo que mi enfoque del día de hoy, y la geopolítica. En términos estratégicos-militares, China está invirtiendo cada vez más, le falta mucho para que llegue a tener el presupuesto que tiene Estados Unidos en el gasto militar. Aún tiene una tercera parte de gasto militar que tiene Estados Unidos. Y hasta aquí termino. Espero sus comentarios y preguntas, y con mucho gusto podemos mencionar algo más. Muchísimas gracias.
Agradecemos al doctor Roberto Hernández por su brillante participación. Ahora le pedimos al doctor Arturo Oropesa que haga lo propio y pues recordamos estos 15 minutos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. También, desde luego, agradecer la invitación del doctor Zilli, de la doctora Connelly, muchas gracias. Felicitarlos porque creo que es muy oportuno el hacer este tipo de efemérides tan amplias como lo organizaron. Eso es realmente mucho trabajo, muchos ponentes, 2 días de trabajo, ya vi la exposición que está afuera, en verdad felicidades. China merece esto y más, así que qué bueno que hagamos esto. Desde luego también a los colegas estimados que están aquí, saludarlos, a la maestra Flora Bottom, gracias, a caras conocidas, gratas, y bueno, el gusto de compartir con ustedes. En estos breves 15 minutos, yo realmente lo que voy a preferir es más bien compartir algunas inquietudes y algunas dudas que me parece que los 70 años son un momento y un marco de referencia muy oportuno para hacerlas. Finalmente son 7 décadas de estar deambulando por el tema chino, a veces sin brújula, a veces con poca luz, y en ese sentido creo, y yo haría 3 participaciones en esta tarde. La primera de ellas es la insatisfacción de los resultados. Yo creo que si alguna evaluación pudiéramos hacer después de 7 décadas de este esfuerzo tardío que ha hecho Occidente por entender a China, hoy debería estar sellado por la insatisfacción. Desde luego estoy hablando en términos generales, cada quien tiene su propia ruta y grandes merecimientos en los temas que cada uno trabaja, pero desde mi perspectiva general creo que el análisis de Occidente, no voy a usar el PowerPoint, pues son simplemente inquietudes. La primera es esa, o sea, creo que lo que podríamos es coincidir a lo mejor la mayoría en que no hemos llegado a un relato suficiente de China. Seguimos muy anclados en los PIBs, seguimos muy anclados en las inversiones extranjeras, seguimos muy anclados en las exportaciones, en las importaciones, pero el fondo de China sigue siendo aprovechado por China ante la ignorancia de Occidente de identificarla y construir agendas suficientes que pudieran realmente confrontarla en el bueno sentido, en el administrativo sentido, para avasallamiento que hemos visto, sobre todo a partir de los últimos 40 años. Y en este sentido, creo que Occidente no deja de ser hijo de esa etapa de la ignorancia sobre China, que hasta el siglo XVII, XVI, XVIII empezó a esclarecer sobre ese otro que estaba por ahí lejos y que apenas si tenía intuiciones, pero no tenía ningún conocimiento de él. Después, este conocimiento del otro llega en un mal momento, llega en el momento de la Ilustración, llega en el momento del Renacimiento y peor aún, llega en el momento de la industrialización. Y en ese sentido, pues lo que se genera es, por las mentes brillantes del momento, un gran desprecio. Entonces pasamos de la ignorancia al desprecio de China y creo yo que todavía somos hijos de ese resabio, de esa conducta intelectual occidental que nos ha desiluminado respecto a nuestras opiniones sobre China. ¿Sí? Malebranche hablando de la superstición, Hegel hablando de que era un país alejado de la historia, ¿no? Engels señalando que por lo tanto deberían ser dominados China e India por la cultura y el imperio europeo, Marx diciendo que es un fósil viviente, y qué decir de Weber, ¿no? Que también hablaba que carecía de estructura socioeconómica, que no tenía una moral trascendente, con puros epítetos que lo único que hoy podríamos arriesgar decir venían de la ignorancia, de no conocer realmente a profundidad a toda una enorme civilización a la cual hemos venido negando la personalidad y la profundidad de esa personalidad que tiene. Y en esa inmediatez creo que podríamos pasar a este segundo punto, que es estos 70 años. Y estos 70 años los podríamos dividir en 3 etapas en las que también hemos estado dando palos de ciego, tratando de interpretar quién es China, qué está haciendo China y qué quiere China. Y así todo el periodo casi de 30 años de Mao,
vimos y analizamos y escribimos sobre un país comunista que estaba totalmente ya alejado de la civilización y de la cultura china. ¿Por qué lo hicimos así? Pues porque Mao nos lo dijo, ¿no? Mao nos dijo que tenemos que estar en contra de los cuatro viejos y tenemos que acabar con el pensamiento antiguo, con la cultura antigua, con los hábitos antiguos, y teníamos que acabar con todo lo que era el confucianismo y la civilización china. ¿Por qué? Porque finalmente ellos habían sido los culpables de la caída del imperio chino. Y dentro de China y fuera de China le creímos. Y entonces escribimos que esto había acabado y que entonces China era comunista. Y todos los libros se hicieron sobre eso. Pero Mao muere y antes de morir, 4 años antes, entrevistándose con Nixon, Nixon le felicita y le dice: señor presidente, usted ha cambiado a China. Y le dice: ni se crea, señor presidente, si cambié algo fueron los suburbios de Beijing. Sí, pero nada más que esa parte no la leímos. Nos quedamos todavía con que eran tremendamente comunistas y ya no tenía nada que ver, que Confucio estaba muerto y enterrado, y apestado incluso. Perdón por la palabra, pero eso fue también lo que pasó. Y entonces lo escondimos y lo ocultamos, y entonces, pero luego apareció la segunda etapa de Deng Xiaoping y vino una segunda reforma y apertura, un enorme cambio de China. Tira murallas, sale por primera vez en 2000 años a la escena global y además nos deslumbra Deng cuando dice que el socialismo tiene una enorme empatía con la economía de mercado y dice que no hay contradicción en ninguna de otra. Y le creemos además. Y decimos: qué bien. Y entonces empezamos a escribir en un abanico que iba del comunismo al capitalismo más recalcitrante. Y entonces la bibliografía se divide y entonces podemos ver enormes todavía bibliografías en un sentido y podemos ver que en todos capítulos, libros, títulos sobre que China ya es capitalista, China S.A., China Inc. Y entonces sobre ese esquema de la ignorancia occidental, China sigue caminando al 10% promedio, aprovechando que Occidente no la conoce. Y llegamos a una tercera etapa, agrego a la segunda los 28 caracteres de Deng Xiaoping, que también se sirvieron para que fuéramos un poco perdidos en la interpretación. China, no lideres, China, no te asomes, China, no encabeces, China, no muestres tus intenciones, China. Los 28 caracteres eran la política exterior para un momento en el que China no tenía la fuerza para ser todavía un contestatario del orden global. Y así pasó, pero así le creímos. Enormes libros diciendo que China lo único que quería era una oportunidad, enormes libros diciendo que solamente quería ser un participante del orden global occidental, que lo único que quería es exportar más. A ver, hoy crean todo lo que dijimos. ¿Realmente eso quiere China? Y pasamos a la tercera etapa. Y la tercera etapa es de Xi Jinping, y entonces Xi Jinping nos invita, y no nada más a China, sino invita al mundo entero a un nuevo sueño. Y nos invita a todos a una nueva era. Y dice: señores, este es un momento de cambio, y China los invita, compren su boleto, si quieren ir a ese nuevo viaje, esta nueva era, a través de este sueño chino, con características chinas. Y nosotros no sabemos qué hacer. Hoy llegamos a un punto donde Trump no sabe qué hacer. Europa no sabe si meterse a la ruta de la seda o no, Italia dice que sí, los demás dicen que no. Y llegamos al principio. ¿Qué hacemos con China? ¿Por qué no conocemos a China? Y entonces creo que estos 70 años nos deberían de invitar a hacer una reflexión tal vez un poco más profunda del tema de China. Y no quedarnos en una superficie occidentalizada del análisis que no nos ha servido de mucha utilidad. Porque en el marco de esta ignorancia, China hoy es ya lo que se ha dicho en esta mesa y todo el día y lo que se dirá mañana, ¿sí? El gran contestatario del económico de no solo de Estados Unidos, sino del poder económico occidental, y no solo del poder económico, sino del poder político. Y esto pareciera que lleva una inevitabilidad, por lo menos en la inercia. Y llega un tercer punto para reforzar un poco estas dos ideas, discúlpenme que son muy ligeras, son trazos, pero bueno, en este breve tiempo no puede hacerse más que eso, en la que yo apunto las preguntas que hoy siguen sin respuesta antes de predecir cualquier otra cosa o de analizar cualquier otro tema. Y entonces tendríamos que pasar a decir, el éxito de Asia del Este, y ahí no nada más me quedo con China, ¿puede encontrar un principio de explicación vertebral en la influencia milenaria de China, sí o no?
Bueno, ahí vemos que alguien de repente arriesga y dice que sí, la mayoría dice que no, o la mayoría dice quién sabe, siendo un tema central. Segundo, la civilización, la cultura china, son parte fundamental del éxito económico asiático, y si esto es así, el confucianismo todavía es un elemento a tomar en cuenta, y si lo tenemos que tomar en cuenta, ¿de qué modo? No estamos para absolutos, ¿eh? Yo creo que el decir, no, yo vi la tumba de Confucio, me pareciera que hoy ni eso es suficiente. Hoy, en la reforma constitucional del año pasado, tenemos una vuelta al poder totalmente confuciana. Tenemos un nuevo emperador en vida, que es Xi Jinping, y avalado constitucionalmente. Esa tal vez sea la mayor novedad. Hoy tenemos un imperialismo chino constitucional. ¿Por qué? Porque modificaron el artículo 79 y lo reconstruyeron a través de la ideología del artículo primero, de todo el pensamiento y además con los grandes objetivos. ¿Existe el Estado desarrollador asiático? Los economistas no se ponen de acuerdo. Unos dicen que no existe, que nunca ha existido ni existirá. Otros dicen que sí, pero que los padres del modelo del Estado desarrollador asiático son occidentales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dicen que es el libre mercado. Y todavía las últimas interpretaciones dicen que es un capitalismo confuciano. Bueno, esto es muy confuso, ¿no? Pero es muy importante. ¿Qué tipo de economía llega al foro del G20? Me están hablando ahorita de lo que pasó en Tokio. Llegaron 40 gentes de China perfectamente preparadas a la reunión que acaba de haber ahí la semana pasada. Apabullaron a las demás misiones y les dijeron, sí, somos así, ¿y qué? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Se quedan mudos, los representantes norteamericanos se quedan mudos. No saben qué decir, porque no saben qué está pasando. Y si saben qué está pasando, en esa medida, todavía los intereses que se permean, callan mucho de estas interpretaciones. ¿Tiene autoría propia la construcción del poder en China? ¿Guarda reminiscencias significativas en Asia del Este? ¿Puede diferenciarse el Estado de Derecho occidental con el Estado de Derecho moral de China? ¿Tiene luz propia o debe occidentalizarse? Otra gran pregunta todavía que es recurrente en todos los foros a los que vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se han respondido suficientemente. Porque seguimos en las balanzas comerciales y no vamos más allá del tema para ver el Estado desarrollador chino. ¿Qué tiene? ¿Qué trae? ¿Con qué trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Ayer, por ejemplo, la noticia es que hubo un examen de 1,5 millones de chinos para 24,000 plazas para el gobierno chino. Cerrado, secreto, ¿sí? Y meritocrático, igual que hace 2000 años. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿por qué son tan buenos? ¿Por qué son tan eficientes? ¿Y por qué están en todos lados? Eso es un ejemplo nada más. Hay dos cosmogonías, que es una palabra central que parece de filósofos. No, es para los economistas y para los abogados y para los internacionalistas. Tenemos que decir no y por qué no. Y si es decir sí, ¿ves por qué sí? Porque no podemos seguir jugando con ello. O es el otro o no es el otro. O parece, o ya no es tanto, o ¿dónde queda? Porque esa idiosincrasia está acabando a Occidente, esa falta de conocimiento. ¿Todo lo anterior guarda relevancia en los resultados globales de todos los días? Sí. Todos los días gana China y Asia del Este, no nada más China, porque esa es la otra pregunta. ¿Hay una cuna civilizatoria con raíces que son afines, que son trascendentes y que hoy interactúan todavía? Parece que sí, pero bueno, tampoco es un tema que nosotros estemos tocando de manera profunda. Y tal vez la última, y esto no es más que un enunciado provocador que simplemente intenta eso, generar inquietudes. ¿Realmente hay un choque de civilizaciones? ¿O Huntington estaba loco? ¿O Huntington se equivocó? A lo mejor el choque de civilizaciones no es el que viene, que veía Huntington, sino es el que pasó en el siglo XIX, cuando llegaron los ingleses a pisar con botas Tiananmen,
en 1839, o cuando llegaron los americanos a bombardear Tokio en 1854. ¿No sería ahí el primer choque de civilizaciones? Y hoy lo que vemos son las consecuencias no resueltas de un debate de dos civilizaciones poderosas que se han negado a platicar, a conocerse y a negociar en el marco de un siglo XXI. A mí me parece que esas preguntas siguen abiertas y terminaría tal vez con una idea de este François Jullien que creo que ayuda un poco, por lo menos a mí, en esta idea de lo que sigue respecto a China. Y Jullien nos dice que es necesario pasar por China y concebirla frente a frente con el propósito de construir un disenso. ¿Sí? Dice, en el seno de inteligibilidades diversas que se hacen comprensibles a medida que se miran de frente, lo cual desemboque en un diálogo de culturas alejado de la tautología imperante de identidades tontas y cerradas. Disculpo por mis trazos un poco generales, pero bueno, en 15 minutos yo lo único que quise compartir son algunas inquietudes que son personales. Gracias. Agradecemos mucho al doctor Oropeza, además, porque fue en tiempo perfecto. Y bueno, pues ahora sí, last but not least, el doctor José Ignacio Martínez. Así que en cuanto guste, doctor. Muchas gracias por la invitación. Doctora Connelly, me honra mucho, muchas gracias. También muchas gracias por compartir el pan y la sal, se agradece. Yo voy a ofrecer una enorme disculpa porque no voy a repetir lo que de manera atinada ya se ha dicho. Voy a hacer un saltibanqui, es lo interesante de ser el último, y me voy a ir a las conclusiones, ¿no? No sé, permítame porque no veo. Me voy a ir a las conclusiones. Voy a hacer un alto en 3 o 4 cuadros al respecto, ¿no? Hace unos décadas estábamos así, a raíz no sé dónde quedó una gráfica muy bonita que yo había puesto, vamos, y hoy estamos así, ¿sí? Ya se comentó por qué el mundo ha cambiado y demás, ¿sí? China invierte muchísimo en ciencia y tecnología. Me voy rápido, 2050, por ahí por ahí andará China sobre este aspecto, cómo es que quiere China llegar hacia 2050. Yo por ahí hice un estudio de 3 escenarios, China 2030, base 2050, ¿no? Con relación al 2049 con relación a 1949, ¿no? Teniendo en consideración esta base, ¿sí? Cómo es que China por ahí estará invirtiendo. Yo quiero llamar poderosamente su atención con relación a lo que bien decía el doctor González, el doctor Oropeza y el doctor Hernández, con relación al ingreso de China en la OMC. ¿Sí? 2001, noviembre de 2001, vis-a-vis 2017. ¿Sí? Lo que hice aquí fue solamente sacar promedios, ¿no? En estos 18 años, 16 años, 2001, 2017, China, la participación de China en el comercio internacional, en las exportaciones totales del mundo, en este periodo crece 9.4%. Solamente tomando en consideración 2001, año base, 2017, año final, solamente de esos 2 años, 200%. ¿Sí?
Les ruego, por favor, más que yo no veo, les rogaría poner atención en estos años después. ¿Mandé? Sí, pero más que yo no veo. O sea, el problema soy yo. Ya sabes que los ojos, pues. Entonces, yo les rogaría poner atención después de la crisis de 2009. ¿Sí? Cómo tecnológicamente colapsa Estados Unidos, ¿sí? Y aumentan las exportaciones de China a nivel internacional, ¿sí? Mismo ejercicio, pero para Estados Unidos, ¿sí? En este periodo, a 2001 a 2017, la participación de Estados Unidos en las exportaciones totales mundiales es del orden de 9%. Solamente tomando en consideración 2001 y 2017, la participación de Estados Unidos en el comercio de mercancías en materia de exportaciones cae 35.22%. Me parece que aquí está el meollo del asunto de qué es lo que estamos teniendo con relación a lo que bien explicó el doctor Hernández, ¿no? Es decir, no es Huawei en sí, no es Xi, no es Trump, ¿no? Me parece que aquí ya lo expresaba el doctor Oropesa, qué bueno que yo estuve al final, quien armó el programa, tuvo buen tino, ¿no? Él va a hablar de esto, él va a hablar de aquello, y yo solamente voy a presentar 4 o 5 cuadros al respecto, ¿no? Aquí está precisamente el conflicto que tenemos en este momento, ¿sí? Con relación a este desarrollo tecnológico que muestra a China. Simplemente pongo aquí unas 5 o 6 fuentes de cómo es que estas agencias, ¿sí?, visualizan a China como líder, ¿no? Me llama mucho poderosamente la atención ¿no? El Consejo de Inteligencia Nacional, tomando en consideración que es el think tank que alimenta a la Oficina Oval, ¿no? No son fuentes de Beijing, no son fuentes, entre comillas, occidentales. Es este consejo, el líder de este consejo, está a 3 puertas de la Oficina Oval, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que entonces visualizan a China al respecto? Voy a pasar esto. Por ahí creo que se me perdieron ahí los cálculos, pero por favor, igual aquí son 18 años, ¿sí? Si me ayudan a poner igual especial atención en el año 2000 con relación a 2017, ¿sí? No sé por qué no se pusieron aquí mis cuadros, pero a lo que voy con esto, en este periodo 2000 a 2017, la participación de China en lo que le vende a Estados Unidos en ese periodo creció 98.55%. Solamente considerando 2000 y 2017, ¿sí?, creció la participación de China en el mercado estadounidense 723.80%. ¿Sí? A la inversa, la participación de Estados Unidos en China, ¿sí?, de 2000 a 2017, 8%. 2 años nada más, 2000 a 2017, solamente 25%. Es decir, 25 con relación a 723.80 de lo que tiene la presencia China en Estados Unidos en China, respectivamente, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues se entiende cómo está aquí entonces la relación en términos de déficit de China o de Estados Unidos con relación a China, ¿sí? En este aspecto,
es que Estados Unidos comienza a conformar una especie de coalición. En el TEMEC, sí entra en vigor el TEMEC en 2020, la coalición comercial, es decir, el artículo 32.10 del TEMEC, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2036. ¿Sí? Esta es una interpretación de lo que dice el artículo 32.10 del TEMEC. Dice Videgaray y Guajardo que lo que se dice que de lo que se puso no es cierto. ¿Sí? Esto es lo que dice Videgaray, esto es lo que dice Guajardo, ¿no? Esta es la cara mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Casa Blanca? ¿No? ¿Qué es lo que dice el secretario de Comercio? ¿Y qué es lo que dice quien estaba en turno, ¿sí?, como consejero de Seguridad? ¿Sí? Entonces, ellos, en términos militares, ven el 32.10, el artículo 32.10 del TEMEC, eso, como una coalición, y comienzan a armarse. Viene la presión sobre otros mercados, en este caso la Unión Europea, y la Unión Europea en marzo, 12 de marzo de 2019, emite este documento, de manera particular el punto 5, ¿sí?, que se refiere principalmente a cuestiones de propiedad intelectual, ¿vale? En esta parte, aquí está, ¿sí? Hay un think tank muy importante en Estados Unidos, ¿no? La American Chamber, saca este documento. ¿Sí? Esto fue en julio recién pasado, y esta es la conclusión de la American Chamber, ¿sí? Se comienza poco a poco a conformarse esto. Luego, China no se queda atrás, saca su libro blanco sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos, y esto es lo que nos manifiesta China. A mí me llamó mucho la atención el punto 5, ¿sí? Perdona, el punto 6, ¿sí? Que lo pongo de esta manera. Aquí es donde está la parte, en el punto 1 y en la siguiente lámina, está la parte más importante de lo que manifiesta Xi con relación a este conflicto comercial que se tiene con Washington, ¿sí? Y está aquí. En esta parte, ¿no? Aquí está, me parece, lo más importante con relación a la parte, disculpen la expresión, a la parte exógena, pero hacia adentro está aquí, ¿sí? Es decir, preserva sus intereses, ¿no? China. Entonces, entrando rápidamente a las conclusiones, se avisora un enorme movimiento en la economía internacional, ¿sí? Cae la mercancía a nivel mundial. Esto es lo más importante, caen los pedidos manufactureros, y aquí comienzo a entrar hacia la parte de China nuevamente, ¿sí? Tomando en consideración que en mayo los pedidos manufactureros en China cayeron 47%. En julio, los pedidos manufactureros en China cayeron 36%. O sea, va esto a la baja. O sea, a nivel internacional cae la confianza de los consumidores, por lo tanto, los productores dejan de invertir, y esto es lo más peligroso, ¿sí? No sale sobrando porque en 2016 ¿sí?, entramos a zona de pánico con Trump aquí, ¿sí? Con la guerra comercial, vean ustedes dónde estamos. O sea, el gap es nada, ¿sí? Por eso es muy importante lo que vamos a tener 16 y 17 en Montevideo. Yo le comentaba en la sobremesa al doctor Hernández que de manera morbosa no era tanto APEC, ¿no?, para mí, sino es el acuerdo posible a alcanzar, ¿sí?
Cómo varias fuentes ven la parte de este conflicto comercial entre los dos principales motores de la economía, ¿no? Hacia dónde estamos. Y nuevamente aquí, y ya con esto estoy cerrando, la parte de, 5 minutos, no, es un siglo. ¿Cómo es que aquí entonces tenemos el escenario para 2020? Les ofrezco una disculpa, aquí me equivoqué de presentación. Ya está el ajuste en 2020. Estados Unidos subió con base en el Fondo Monetario, pasa de 1.9 a 2.1, ¿sí? Y China pasa de 6.0 a 5.8%, ¿sí? Y por lo tanto se mueven estos cálculos, ¿no? Les ofrezco una disculpa. Haciendo el cálculo de los 4 años, Estados Unidos crece 2.45, ya ha ajustado a 2.1 en 2020, 2.45 en ese periodo, 2017 a 2020, estos 4 años. China, ya no 6.0, sino 5.8, ¿sí? Crece 6.32, ¿sí? Y qué bueno que se movieron aquí los cuadros, porque originalmente estaba en 6.40, ¿sí? Pero si China baja a 5.8 en 2020, ¿sí? Mi cálculo es que está en 6.32, ya no en 6.40, el crecimiento en esos 4 años. Ahora, igual, tomando en consideración 2020 para Estados Unidos y para China, haciendo el cálculo de variación, en estos 2 años, partiendo 2.1, 2020 Estados Unidos, 5.8 China en 2020, China aún así tendría un crecimiento de 176.19% arriba de Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero viene el 20º Congreso. En este periodo de China, aquí, ¿sí? Vamos a ver, qué es lo que yo estoy analizando, el ala dura del partido, ¿sí? Sí va a permitir que la riqueza, la variación de la riqueza de China siga en picada. Si yo digo que si la economía china baja del umbral del 6%, con el tamaño de la economía de China, con el tamaño de su población, ¿sí? Es un huracán nivel 11% y es un sismo 20%, ¿sí? De grado 20 en China. Si cae abajo de 6 la economía china, ¿sí? Haciendo el cálculo de estos 4 años, 2016 a 2020, tomando en consideración aquí ya la corrección de 5.8, ya no 6, sino 5.8, ¿qué comentario les merece el que la economía china haya tenido una pérdida de menos 17.24%? ¿Sí? 17.24%. Esto es lo que estaría, comentando esto con el doctor Hernández en la sobremesa, él puntualizaba, ¿no? Dice, por eso es muy importante la reunión del 16, bueno, más del 17 que el 16, ¿no? Entre Xi y Trump con relación al acuerdo, ¿no? Comentando esto con el doctor Hernández, él me decía, esto puede moverse, este 5.8 puede moverse más hacia arriba si se negocia este acuerdo con Estados Unidos, viendo hacia el 20º Congreso. ¿Qué le conviene a Xi para continuar como núcleo y como líder después de 2023?
A mí me parece, bajo esta perspectiva, más allá de lo que ha sucedido, si lo pensó así, le salió de maravilla. A Trump estos 4 años provocó que bajo este 5.8 en 2020, que la variación de la riqueza de Xi viniera abajo, tomando en consideración que se está moviendo el desempleo a la alza en China, a raíz precisamente de la caída de los pedidos manufactureros del país asiático. Vean, aquí es 2.1, en lugar de 1.9 es 2.1. El crecimiento de China, perdón, de Estados Unidos, ligeramente se mantiene, no así el de China. ¿Sí? Esa caída de 17.24, para terminar, yo lo veo y discúlpenme la expresión, en ingreso laboral y gasto monetario. Ingreso laboral, lo que tenemos en el cheque todos los meses, cada mes. Gasto monetario, lo que gastamos todos los días. No va a alcanzar. ¿Sí? El tamaño de la economía china, por más subsidios que se tenga, no alcanza. ¿Sí? Estos son mis pronósticos a 2022, ajustados a China. Aquí está, esto es del Fondo Monetario, ¿sí? Lo que nos dice el Fondo Monetario, ¿sí? Vean ustedes, 2019, 2.4, Estados Unidos 2.1, pero vean a China 6.1, 5.8. Ahí. ¿Sí? Entonces, hacia dónde vamos, ¿no? Termino solamente llamando poderosamente su atención para no dejar no perder de vista lo que va a suceder este 10 de diciembre en la OMC. Después de 79 años, entre comillas, y aquí el doctor Oropesa sabe más de esto que yo, colapsa el sistema de prácticas desleales en la OMC. Comienza nuevamente Estados Unidos a cubrir ciertos frentes que pueden afectar a China, en este caso en prácticas desleales dentro de la OMC. El 11 de diciembre no más va a haber un juez. Si hay una demanda, no hay juez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ese 11 de diciembre? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces viene la retransformación de la OMC, ¿sí? Tomando en consideración que quien manifiesta todo este cambio en el comercio internacional es China después del 2001. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ignacio Martínez por toda esta numeralia y análisis tan profundo. En verdad, como él dijo, creo que todas las ideas que se presentaron estuvieron concatenadas y una soportó a la otra, la alimentó. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas y yo, de hecho, les quiero empezar haciendo una pregunta aquí a la mesa. Aterrizándolo al caso de México, ¿no? Esto que ustedes han mencionado y los escenarios económicos y financieros, y sobre todo lo que decía el doctor Oropesa, ¿no? De este desconocimiento. Muchos expertos han señalado que esta guerra comercial, ahorita en el corto plazo, le está conveniendo a México, ¿no? Porque China tiene que relocalizar su producción manufacturera. Y bueno, aquí tengo dos preguntas. ¿Qué opinan de esto? O sea, si es cierto. Dos, ¿hasta qué momento es para México beneficioso? Y la otra parte es, ¿México como gobierno está diseñando una estrategia para atraer inversión china? Es decir, pues bueno, China tiene que relocalizar, estamos aquí al otro lado, el Telecán, bueno, el Temec, en fin, pero México ha hecho algo. Y en este punto, ¿cuál es la última inversión importante que ha llegado de China a México? Como quieran, si quieren, de aquí de derecha a izquierda, ¿les parece? Izquierda. O aquí. No digo de derecha, ¿Sí? pero izquierda. Sí, okay. Bueno, es como oriente está más evidente, ¿no? Claro.
dos ubicaciones. El tema México-China, ¿qué podríamos decir de él, no? No se ha hecho nada, no hay agenda. Seguimos sin brújula y hoy no hay una estrategia, ¿no? Se volvió a ir a China después de ir a Japón y se fue por una noche o 2 noches de manera precipitada. Entonces, o sea, toda la experiencia anterior acumulada de evitar lo evitable se volvió otra vez a cometer un error y nos pone en la misma posición. Pero de esta pregunta que tú haces sobre particular y regional, o sea, nacional y regional, yo creo que desde luego aquí coyunturalmente en la inmediatez hay una oportunidad y empezó a operar ya. O sea, al no comprar intermedios de China, porque recordemos que la matriz del negocio del Telecán, China tiene el 40%, o tenía el 40%, ¿no?, del Telecán. Y no sé por qué no lo invitaron a las negociaciones, ¿no? Debieron de haber invitado a China a las negociaciones del Telecán estos últimos 2 años y medio que hemos estado perdiendo el tiempo en esa negociación infinita de la cual estamos esperando que firmen amablemente y que acá nos avisa que a lo mejor tenemos la terrible condena, el colega, de que vaya a estar vivo hasta el 2030 ¿y qué? 36, válgame Dios, o sea, parece condena bíblica. Ojalá y no. Ojalá y no. Pero bueno, coyunturalmente sí se generó un espacio de oportunidad porque en esa matriz de Estados Unidos, México, China, de la cual México es perdedor histórico en esa matriz, aunque le gana a Estados Unidos, pues se lo paga a China y entonces siempre pierde, ¿sí? Al reducir los intermedios, México fue solicitado y de hecho tuvo un empuje. Pero este empuje inercial no ha sido suficiente. Acabamos de registrar pérdidas en la balanza en el mes pasado. Entonces, si bien pareció que hubo ahí, por ejemplo, un empuje de intermedios, como vemos, si no hace algo más el gobierno mexicano, no se van a aprovechar estos aproximadamente cerca de 120,000 millones de dólares de posibilidades, donde están las sobretasas del 25% a los cerca de 300,000 millones de dólares de las importaciones de Estados Unidos a China. Entonces, si hubiéramos o si hiciéramos algo hoy para atacar esos intermedios bajo un plan estratégico de diseño, de empuje, de motivación, de cadena de valor, todo lo que se hace en estos casos, seguramente sería una enorme oportunidad para que México pudiera comerse 10, 20, 30, pues hasta 40,000 millones de dólares más en un plazo de 5 años. Esa es una enorme oportunidad que se nos da la coyuntura. Hoy no se ha hecho nada al respecto, sigue moviéndose de una manera casual. O sea, de repente China, Estados Unidos se cierran, México vende un poco más, se abren como en septiembre, pues no pasa nada. El otro es el modelo, ¿sí? Porque dentro de la coyuntura está el modelo. Si México ya no es neoliberal, ¿qué es? ¿No? Y si ya está construyendo otra cosa, ¿dónde está la estrategia, ¿no?, del otro modelo económico? Y si esto es así, ¿en dónde está la enseñanza? Y esa sería la pregunta del Estado desarrollador asiático para México. Ahí hay unas enormes lecciones para México, enormes lecciones para México, ¿sí? Como les decía yo, esta junta que acaba de pasar en Tokio, en donde los mismos chinos le dicen a los países occidentales, pues ustedes hagan lo que yo. Oye, pero es que tu Estado te ayuda, pues díganle a sus Estados que les ayuden, ¿quieren que les hablemos con ellos? De ese cinismo. Me lo contó alguien que estuvo ahí hace 4 o 5 días. Entonces, no acabamos de entender que son empresas privadas frente al Estado y no acabamos de entender que son profits contra soberanía, interés nacional e interés hegemónico de un Estado. O sea, allá las empresas chinas no están pensando únicamente en profits, están pensando en no perder trabajos, en no perder mercado y en ganar un debate a nivel país y no a nivel la empresa frente a Occidente. El 50% de las empresas en China, como sabemos, son estatales y dentro del Made in China está el objetivo de tener el 70 u 80% de contenido nacional. Entonces, ahí hay un upgrading nacionalista, soberano, en una
en ese amasijo del Estado desarrollador asiático, donde el Estado hace un gran equipo con su empresa, sea privada o sea del Estado. Entonces, las dos respuestas. La primera es, sí hay una coyuntura, creo que México podría aprovecharla, se presenta de manera casual, a veces un poco más, un poco menos, así seguirá si no hacemos algo. Pero segundo, y tal vez la más importante, en este momento de reflexión del modelo económico, donde se acepta que hubo un fracaso de lo que pasó y que habría que hacer algunos ajustes, la pregunta es cuáles ajustes se van a hacer, porque no basta decir que esto ya no funciona o no funciona bien o no lo suficiente. ¿Cuáles son esos ajustes? Al día de hoy no se ha hecho ninguno, salvo decir que iba a incrustarse la política industrial, cosa que no se ha hecho, porque desde la Secretaría de Economía ordenan que no se haga. Entonces, es un contrasentido del discurso con la realidad y creo que está ese tema pendiente. Qué amable. Juan, sí, es tan amable también. Bueno, yo trataría de contestar en lo coyuntural porque efectivamente hacia el tercer trimestre del año pasado, dentro de los diferentes pronósticos que se hacían tanto regional como nacionalmente, se decía quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Y ahí muchos decían México podría ser ganador. El tema es que con un gobierno como el de Estados Unidos es muy difícil de aventurar cualquiera de los dos resultados. Sin embargo, y por segundo año del año pasado y de acuerdo a la información preliminar de la Secretaría de Economía, México ha tenido un superávit en su balanza comercial, lo que no se daba desde 2017, años hacia atrás, pero esto es en lo general de todo el comercio de México, ¿sí? Beneficiándose de mayor comercio con Estados Unidos y no reduciendo el déficit con China. Pero aún con China también no siendo tan crueles, para el caso de México, el déficit se ha reducido en los últimos 12 años de una relación de 17:1 a una de alrededor de 10.5:1, sin una estrategia. Ahora, la pregunta sería, ¿y si hay una estrategia, qué pasaría con ese déficit? Y es aquí en donde el tema de la estrategia de México en general, dentro de su nuevo modelo de desarrollo, que esperemos no tarde en aparecer, o bien de una estrategia particular, tipo como la que tiene China para todos los países, sería importante aprovechar la coyuntura, que inclusive el mismo acuerdo de libre comercio comentaba Arturo sobre el contenido nacional. En el TEMEC está todavía latente el 70% del contenido nacional. Entonces, en vez de verlo como un gran problema para México, se puede ver como una oportunidad. El problema es que sigue faltando lo que algunos colegas especialistas en política industrial y neopolítica industrial están planteando que México requiere desde hace cuando menos una década, ¿sí? Entonces, México indirectamente se ha beneficiado, pero no hay un gran beneficio. No hay un diseño, todavía no es visible, y cuando menos esperaría que hubiera algunas pinceladas. Y lamentablemente, como se comenta, México sigue detrás de la iniciativa en la relación de México con China, que la sigue llevando China desde hace, cuando menos desde este siglo, y eso se refleja en el hecho de que la inversión china en México pues es prácticamente nula en relación inclusive con, ya no digamos Japón, que históricamente es el mayor inversor de Asia, sino con Corea y tal vez hasta con Singapur, ¿sí? Entonces, pues en relación con esa pregunta, yo contestaría básicamente eso. Muchas gracias. Muy rápidamente, en la relación México-China, yo me he enfrascado en analizar nada más un sector,
que es el referente al 5G o donde descansa el 5G. Es a lo que yo le llamo veamos la relación, el gobierno tiene que ver la relación con China, y yo ahí le llamo la redigitalización de la relación México-China, ¿no? Según yo, son de las 9.363 fracciones que tiene la tarifa general de los impuestos de importación y exportación, la TIGIE. Según yo, son 400, de esas 9.363, en 402 fracciones descansa la relación México-China. En este orden, los capítulos 86, 84, 85, 73, en menor medida 51, 62 y 63. De manera precisa, en el capítulo 85 me parece que está el futuro de la relación México-China pensando en el 5G. ¿Sí? Es ahí donde yo me he concentrado, me he centrado, es lo que estoy estudiando, eso ya se publicó, ¿no? Y es donde yo le apuesto y estoy ahí en diversos foros empresariales, gubernamentales, aquí y allá, impulsando esa relación, ¿no? Y más ahora, fíjate, aquí, Juan, que yo no hablaría de una política industrial. Creo que, discúlpenme, quizás no lo tengo que decir, no lo debo decir, pero lo peor que le puede pasar a México es tener una política industrial. ¿Sí? Y no me voy con la famosa frase de que la mejor política industrial es la que no existe. No debe haber política industrial. Si a pie juntillas, y mucho menos neopolítica industrial, si a pie juntillas analizamos la política industrial, es bajo una política industrial vas a impulsar un sector estratégico. ¿Cuál en México? Bajo una política industrial, ¿sí?, vas a tener partidas presupuestales para impulsar ese sector durante casi 10 años, para que surja como tal. ¿Cuál sector? Para que hablemos de política industrial, sí, pues eso, debe haber lo que ahora se llama coherencia de políticas públicas dirigido a ese sector. Yo lo que he analizado en política industrial, Corea y Japón, más Japón que Corea, es de que a ellos les funcionó porque todo el espectro que en ese momento se tenía, pues por ejemplo, no había ADPIC en ese momento, ¿sí? Y se podía. El esquema, estábamos en códigos de conducta en lugar de acuerdos de conducta como hoy, y podías, ¿no? En ese aspecto. Más allá de los tiempos y eso, si a pie juntillas analizamos la política industrial, el objetivo es impulsar un sector estratégico. ¿Cuál es? Hace poco, platicando con esto ahí en la Secretaría de Economía y diciendo lo mismo que acabo de decir, decía, si se quiere realmente impulsar una política industrial y encaminarse a ese sector estratégico, a mí me llama la atención la figura que se acaba de crear, que es CFE Telecomunicaciones, pero mirando hacia 5G, metiendo a China. ¿Sí? En esta parte de la cooperación científico-tecnológica, en este paraguas que se quiere con CFE Telecomunicaciones. Ahí podría quizá caber esa parte de una pregunta que yo le hacía a la secretaria Márquez, ¿no? Se hablan de política industrial, pero dejan fuera ese sector. Hablan de política industrial, pero en la mesa no estaba la representante de CONACYT, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo impulsas esa política industrial, ciencia y tecnología, si los dejas fuera? Ahora, se dice en administración pública, prioridad que no se refleja en presupuesto no es prioridad. Ya está la ley de ingresos, en estos días se va a aprobar la ley de ingresos, hay que ver cómo están las dependencias con recursos para ver si es cierto que les dan dinero, ¿no? Bien.
Yo me voy a referir a algunos aspectos de carácter general sobre el tema que hay de la relación México-China. Y frecuentemente en algunos foros se plantea la pregunta, ¿qué podemos aprender de China? Y bueno, aquí yo lo encuentro en el espíritu de lo que se está planteando. De China hay que aprender varias cosas y los chinos no lo han dicho. El desarrollo interno viene de dentro. Si ustedes esperan cooperación internacional para el desarrollo y no, bueno, yo he trabajado algunos años sobre cooperación internacional para el desarrollo y podemos ver lo que se ha invertido en África, en América Latina, son paliativos. El desarrollo viene de dentro y los chinos lo dicen, vean lo que nosotros hicimos. Nosotros nos hemos desarrollado porque nosotros hemos hecho las acciones que China requiere. En ese sentido, cuando decimos hay que ver lo que China ha hecho, no para copiar lo que China ha hecho como una receta de cocina. Tenemos que responder a nuestras condiciones objetivas. Pero hay aspectos concretos que sí hay que tener en cuenta. Y lo hizo China, como lo hizo Japón, como lo hizo Corea. Sí, el Estado benefactor asiático apoya a las empresas, pero contra resultados, no a empresas depredadoras, no a empresarios depredadores, no a políticos depredadores, que el negocio está en que las cosas fracasen. Ahora lo estamos viendo cómo se compró chatarra con dinero de la nación. Entonces, y lo vemos otro elemento concreto. Bueno, las veces que yo he ido, bueno, no me gusta hablar mucho en primera persona, pero vemos en Corea, en una visita a la Universidad Nacional de Seúl, visitamos un edificio enorme. ¿Esto qué es? No, bueno, es una facultad de diseño de automóviles. ¿Y quiénes participan? Bueno, participa el Estado, participan las empresas de acero y participa las universidades. ¿Y quién coordina? El Estado. Y ahora vemos los automóviles coreanos. No es una casualidad que estén compitiendo con los japoneses en el mercado internacional, precisamente porque encontraron ese nicho. Porque no solo lo encontraron, lo desarrollaron. Entonces, bueno, tenemos otro elemento que también lo podemos ver de los países asiáticos, la propensión al ahorro. Bueno, ahorro es inversión. Y otro aspecto fundamental que también es crecimiento económico. Ahorita ponemos la atención en China, pero la podemos poner en Corea y lo podemos poner en Japón en otras etapas y lo podemos ver en Estados Unidos en el siglo XIX. Un crecimiento como el que estamos viendo ahorita de China, impresionante. Cuando hay crecimiento, hay ahorro, hay inversión y hay que repartir. Pero cuando la política es vamos a repartir y no importa crecer, bueno, pues y cuando no hay una política industrial clara, bueno, entonces ese es un aspecto concreto. Un último raciocinio de carácter general. Lo vemos también, y esa comparación México-China. China, bueno, por lo que hemos escuchado en la mañana y lo que yo mencionaba hace un rato, China es un imperio, ahora y desde hace 2000 años, que se reviste de socialismo, que se reviste, pero en esencia los chinos son un imperio y ahora lo están demostrando con toda claridad. Quiero decir, las acciones que están realizando, sí, están compitiendo por la hegemonía mundial. Si lo logra o no lo logra, o si va a desplazar a Estados Unidos, vamos a ver si lo desplaza, o hay espacio para los dos. Es lo que en términos de discusión
teórica y metodológica. Bueno, en Estados Unidos y en China, me voy a referir a los más conocidos de Estados Unidos. Bueno, sabemos que hay un realismo defensivo de Joseph Nye, muy claro, y un realismo ofensivo de Keohane y de Mearsheimer, que son los que también le hablan al oído a Trump. Pero hay una cuestión objetiva. Objetiva es que hay que cooperar. ¿Por qué? Porque un conflicto, se puede vivir con el conflicto y vamos a ver el conflicto, pero un conflicto extremo de eliminación del otro es imposible. El conflicto y la cooperación están presentes en nuestra realidad cotidiana. Que en ocasiones metodológicamente pongamos énfasis en el conflicto es válido, o que pongamos énfasis en la cooperación. Yo mencionaba hace un rato, sí, en este año y medio hemos visto mucho conflicto de carácter comercial y tecnológico y represalias, y al mismo tiempo están las mesas de negociación, está la cooperación, o sea, no se han ido a un extremo a otro, no se ha dado la guerra. Diríamos, se le llama la guerra comercial. Efectivamente, son represalias de carácter comercial. Entonces, creo que ahí tenemos que aprender mucho de China. Cuando queremos reconstruir, y ya lo hemos escuchado toda la vida, y bueno, yo creo que yo he vivido muchísimo más que muchos jóvenes que están aquí, el país se quiere recomponer cada 6 años, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, China, también se dijo con toda claridad, desde 1949 y aún antes, el grupo en el poder tenía claro lo que quería hacer. Tenía claro de largo plazo, de muy largo plazo. Mao Zedong lo tenía igual de claro que Deng Xiaoping. El método no fue el más eficiente, aunque no fue ineficiente, porque sí logró en esos primeros 30 años de maoísmo, tener una inversión de capital fijo. Descuidó el aspecto del mejoramiento de la vida del pueblo. Y esto fue lo que trajo la apertura, que es lo que estamos viviendo actualmente. Pero el objetivo de ser una gran potencia está claro, yo diría, y habría que demostrarlo, lo dejaría como una hipótesis y como provocación para el que le quiera entrar, siempre ha estado en China. Y ya les comentaba hace un rato, por más de 2000 años, China ha sido una gran potencia a nivel mundial, que ha tenido sus altibajos y que tuvo unos altibajos en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX, claro, pero no hay que entenderlo como que fue algo inevitable. Lo mismo ahora lo que estamos viviendo en este momento con el nuevo ascenso de China. Bueno, pues hay que acostumbrarnos a él y también cuidado con nuestra relación comercial con China, porque bueno, ahora hace en una reunión anterior decía, es que qué bueno que ya tenemos mucho más comercio con China, pues estamos diversificando. Perdón, estamos diversificando nuestra dependencia, porque ya se comentaba hace un rato. Bueno, sí, tenemos más comercio y ni siquiera China invierte más. Digo, sí tiene algunas inversiones, pero para nada se comparan con las de los otros países. Nos están tomando como mercado para sus productos o, en el mejor de los casos, como trampolín para acceder al mercado estadounidense. Es nuestra realidad. Debemos de partir, como el maestro Oropesa lo decía hace un rato, bueno, con muchas preguntas y quizá con cierto pesimismo, pero para buscar lo que realmente nos conviene como país. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Antes de pasar a otra pregunta, aquí el doctor Oropesa quiere hacer un comentario, una réplica de hecho. Bueno, sobre la política industrial, yo creo que es un tema central, ¿no?, de este país, y yo quisiera agregar a lo que comentamos ya en lo personal, Ignacio también, unas palabras de Macron en su libro de Revolución, que lo salió en 2017. Él dice textualmente,
La causa hoy del problema económico de Francia es haber abandonado su política industrial, el haber dejado de fabricar los productos que el país consume en el país. Urge recuperar la política industrial. En marzo de este año, Alemania y Francia juntos se reunieron para hacer una celebración parecida a aquella de los 50 del carbón y el acero y señalaron el compromiso, el manifiesto para el relanzamiento de la política industrial en Alemania y en Francia, reconociendo que de cerca de los 30 que llegaron a tener de porcentaje, hoy Francia está abajo del 10, Alemania está en el 18, porque Alemania no se olvidó de que la política industrial era clave en las hegemonías y en los desarrollos económicos, pero firmaron ese manifiesto. Si volteamos hacia China, el milagro chino solamente lo podemos explicar hoy a la luz de la política industrial, que tiene todavía un 40% del componente. Y Asia del Este en conjunto tiene alrededor del 30%, ¿sí?, entre los países, 10, 12 países de Asia del Este, y es la fábrica del mundo. Entonces, renunciar a la política industrial no ha sido grave, ha sido culposo, porque han condenado a este país a ser lo que hoy es, maquilador, ¿sí?, y a que estar anclado en la negociación con Estados Unidos porque no tenemos margen de maniobra. La oferta de las exportaciones mexicanas, el 80% la tienen las empresas extranjeras. Entonces, cuando nosotros decimos diversifiquemos la oferta exportadora, pues no hay manera de decirle a Ford que se vaya a vender a otro lado, porque si decimos vete a vender a Asia, dice pues ya tengo empresas en Asia. Bueno, vete a vender a América Latina, ya tengo empresas en América Latina. Entonces no es nuestra, la oferta exportadora no es nuestra, estamos anclados a este resultado de 30 años. Fácil no sería, hoy nada es fácil, pero es evidente que el cambio, el giro de estrategia tendría que incorporar una política en ese sentido. Gracias, Arturo. De hecho, que si había otra réplica. Y yo hablo de política no industrial, no en términos de la política industrial de la década de los 50 y 60, sino de una moderna que incorpore los sectores estratégicos y que no únicamente, obviamente la 4.0, la 5G, pero el asunto es que estamos no años luz, estamos muy rezagados. Sin embargo, hay ya alguna esperanza, cuando menos se sabe que algo bueno se derivó del neoliberalismo y es la formación de ingenieros y posgraduados y que algunos resultados se está dando en los temas de ciencias y de matemáticas, que hay que reconocerlo, en el fondo ha sido la base para la transformación industrial guiado por el Estado en Asia Oriental y que pues aquí lamentablemente se abandonó por décadas. Lamentablemente el tiempo se ha consumido, pero creo que estuvo muy rico porque, perdón que tomé la única pregunta que se contestó, pero creo que ayudó para seguir debatiendo. Ya vimos dónde va a estar hoy el tema, sí o no, política industrial y cómo, ¿no? Por supuesto que yo también estoy a favor de que haya política industrial, digamos, considerando muchas cosas. Yo los invito a que al final de ahorita de la mesa, pues si tienen alguna pregunta o quieren contactar directamente a los ponentes, pues lo hagamos. Quiero que a todo el mundo pedirle un gran aplauso para todos los ponentes de la mesa. Sí, claro. Sí, buenas tardes. Bueno, nada más para recordar que el día de mañana es el segundo día de sesiones del seminario. Vamos a empezar a las 10 de la mañana con la cuarta mesa que va a analizar cuestiones más internas de China. Entonces les invitamos a que vengan mañana a las 10 de la mañana y pues muchas gracias por su asistencia y a los ponentes. Muchas gracias.